donde se alababa a Cristo, donde había caridad y vivían unidos. Todos iban a rezar cada día y decían que mamá es María. Y el domingo iban a la Eucaristía con un mismo entusiasmo. Se veían y cantaban y gozaban de alegría. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño. Y aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero, como Cristo se entregó por amor. Vi a jóvenes cambiar, renunciando a sus vicios, y a hombres vi llorar, proclamando a Jesucristo. Por sus hechos a mi pueblo lo pondera, como el reino de los cielos en la tierra, porque el centro de ese pueblo era Cristo, y soplaba con el viento de su espíritu consolador. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero, como Cristo se entregó por amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de la vida, Dador de vida, te damos gracias por este día tan maravilloso, que nos encontramos reunidos en la radio del ángel que anuncia, del ángel que proclama la palabra extendida por el Padre. Gracias, Padre Santo, por este día tan maravilloso que nos has encomendado a poder vivir. Gracias por la luz maravillosa del sol que nace en el oriente. Gracias por el aire
que nos has dado el soplo de tu amor. Gracias por el agua que nos sirve para alimentarnos y para limpiar la suciedad que tenemos. Te doy gracias por darnos a Jesucristo, tu Hijo. Gracias por ese hombre que dio todo por amor y se entregó totalmente en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, Hijo, por encomendar nuestra vida cotidiana al Espíritu Santo Consolador. Espíritu Santo, te pedimos que dirijas esta radio, que dirijas a los que coordinan la radio, que dirijas con el Espíritu Santo este programa Perseverando en Comunidad, que dirijas este mensaje que hoy en esta hermosa mañana vamos a dar. Que tu Espíritu Santo nos impulse para poder hablar de ese amor grande que eres tú mismo, el amor de los amores, el Espíritu Santo. Y nos cubrimos con ese regazo maravilloso de amor de la Purísima, la Virgen María, la Madre del Señor, y del castísimo esposo, el Señor San José. Padre Santo, todo esto que hoy en esta hermosa mañana haremos, lo haremos confiando en el poderoso nombre de Jesucristo, el Señor, que siendo Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenido, hermano Hugo, hermano Lalito. Gracias. Hermanos de cabina, bienvenidos. Un saludo para ustedes. Un saludo para los que coordinan la radio, mi hermano Betillo Molina. Un saludo para todos mis queridos hermanos que llevan al frente esta batalla de triunfos. Hermanos y hermanas que nos escuchan en el Purcalcito de América, El Salvador, para mis hermanos de Centroamérica, para mis queridos hermanos de América, mis hermanos del Caribe, para todos mis hermanos de Latinoamérica y el mundo entero, un saludo de Jesucristo, el Señor, para cada uno de ustedes. Que el Señor les acompañe en todas sus labores y en todos sus trabajos cotidianos y espirituales que ustedes ejercen en el nombre de Jesús. El programa que estamos realizando, Perseverando en Comunidad, llevamos un tema titulado Misioneros en la Iglesia. Y vamos a partir de una cita maravillosa que está tomada en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que les pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran, para mandarlos a anunciar el mensaje. A esto le dio el nombre de apóstoles. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos,
Es una palabra maravillosa que el Señor hoy nos ha encomendado. El misionero, hermanos, está llamado a anunciar el amor de Dios, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al mundo entero. Jesús sube al cerro, sube al Padre, sube a la parte más alta. La palabra subir significa orar. Significa cuando una persona sube al cerro, sube a la parte más alta, y en la parte más alta está Dios. Una vez reunido a los que Él quiere, les da la gracia de ser apóstoles. Elige, elecciona. Hermanos, en el reino de Dios no es coherente ofrecerse. No es bueno ofrecerse. En la misión hay que ser llamados, hay que ser elegidos. Y en este caso, la elección la toma la iglesia. La iglesia a través del Papa, a través de los obispos, a través de los sacerdotes y diáconos. El Papa sabe elegir y elige a los obispos en compañía de sus cardenales que lo acompañan en su entorno. Para eso se adentra en una continua oración. Se sube al cerro a orar. Se sube a la parte más alta para pedir a Dios. Ser misionero es algo maravilloso. Versículo 15 dice que Jesús les dio autoridad para expulsar toda clase de demonio. Les dio autoridad para expulsar toda clase de demonio. Quiero decirte, querido hermano misionero, querido hermano católico, que estás en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia universal, en la iglesia que siempre está en misión todos los días. Nosotros hoy hemos venido a misionar y estamos misionando porque estamos yendo a diferentes partes del mundo. Sin embargo, nosotros pertenecemos a la diócesis de Sonsonate y estamos en la arquidiócesis de San Salvador. Y eso es misión. Hemos venido enviados por nuestro párroco, Romeo Omán Villegas, párroco de la parroquia San Silvestre, Armenia, Sonsonate, El Salvador. Y nos sentimos orgullosos de pertenecer a esa iglesia que envía. También hablábamos con la autoridad, con el pastor diocesano, Monseñor Constantino Barrera, y le comentábamos que estábamos viniendo a anunciar la palabra de Dios a la radio para hablarle al mundo entero que Cristo vive y tiene poder y muestra los grandes misterios en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y el Monseñor nos decía: sigan evangelizando, no se detengan. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha permitido estar en la iglesia que eligió Jesucristo el día de Pentecostés. Este día Jesús
elige a 12 personas. A Pedro, que le pone como nombre piedra, roca. Kefas, que quiere decir piedra. Y le dio autoridad para atar y para desatar. Jesús a estas personas les dio la gracia de enseñarles los misterios del reino directamente, de enseñarles los misterios de su amor directamente. Por eso, en este mismo evangelio, en el capítulo 6, versículos del 31 al 32, el mismo San Marcos nos va a decir algo bien maravilloso. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco a un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Jesucristo eligió a los 12 y siempre para darles las enseñanzas los llevaba solos. Y qué triste, hermanos, pero qué maravilloso también cuando el pueblo anda sediento de Dios y sabe dónde está la fuente. Sabían que la fuente era Cristo y es Cristo y seguirá siendo Cristo. Y allí estaban los apóstoles. Y los apóstoles andaban ahí con Jesús. Y me encanta cómo el pueblo reconoce a Cristo y reconoce el apostolado. Los apóstoles, la autoridad de la Santa Madre Iglesia, y lo van a buscar. Y dice que Jesús sintió compasión de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. El misionero cristiano tiene que buscar a las ovejas que están perdidas, que andan como ovejas sin pastor. ¿Cuántos hermanos sufren? ¿Cuántos hermanos se nos han ido de la iglesia? Ayer tuve la oportunidad de platicar con una hermana no católica, o mejor dicho, retirada de la iglesia católica. Y me decía: he buscado auxilio en diferentes iglesias no católicas y no he encontrado. Y tengo que regresar nuevamente a los cimientos de la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Y yo le decía: hermana, regrese. La iglesia tiene una serie de fuentes, infinidad de fuentes. Una de las más grandes es el sagrario, Jesús en la Eucaristía. Búscalo y allí lo va a encontrar. La iglesia es rica en diversidad de trabajos, apostolados, movimientos, asociaciones para la iglesia que trabajan diariamente, le decía. Y esta persona se quedó emocionada y me dijo: ¿y cuándo van a tener un evento en la iglesia para que nos invite? Y iré a ese evento con mi familia. El 12 de mayo invité a 5 hermanos evangélicos, no católicos, mejor dicho, protestantes que protestan sobre la fe católica, y me dijeron: queremos ir a alabar a Dios. Y para la gloria de Dios llegó esa familia. Llegaron todos y estuvieron allí. El siguiente día me estaban diciendo: ¿cuándo van a tener otro encuentro maravilloso como el que tuvieron anoche? Pronto vamos a tener. La iglesia todos los días tiene eventos maravillosos, le digo. La iglesia todos los días vive de fiesta. La iglesia todos los días está celebrando algo. Y me dijo: a ver cuándo me invita otra vez. Hermanos, estamos llamados a misionar. Estamos invitados a hablar del amor de Cristo.
Quiero decirte, querido hermano, querida hermana que me escuchas a través de la radio, que hay cosas que se dan a conocer directamente. Y en el caso de los apóstoles, las cosas se dan a conocer en directo. El público muchas veces hay que hablarle en parábola para que entienda el mensaje. Pero el apóstol recibe un mensaje más claro y audible para poderlo recibir de parte del Señor. El Papa Francisco, que está en la cátedra de San Pedro, que está en Roma representando a Cristo, el Señor, nos está instruyendo y mandando mensajes maravillosos a través de las redes sociales, a través de documentos, a través de mensajes, a través de las redes sociales que, vuelvo a repetir, nos está diciendo la gran necesidad de darle un rostro diferente a la iglesia. Un rostro alegre, un rostro animoso, un rostro de felicidad. Por eso, en el mismo San Marcos, dice la palabra de Dios en el versículo 11, capítulo 4, versículo 11. Les contestó: a ustedes Dios les da a conocer el secreto de su reino, pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábola. El apóstol tiene la dicha de conocer los secretos del misterio de Dios, del amor de Dios. Qué dicha la de los obispos, qué dicha la de el Papa, la de los sacerdotes, de ser apóstoles, representar a Cristo en la diócesis. Pero yo quiero decirte, querido hermano, que en pequeño, en tu comunidad, tú que estás coordinando un grupo de oración, ¿qué tipo de apostolado estás ejerciendo? ¿Sos apóstol? ¿Estás dando a conocer a un Cristo que inspire confianza? ¿O estás inspirando algo que en vez de inspirar confianza, inspira desconfianza? Que Dios te bendiga grandemente, querido hermano, querida hermana, que nos escuchas a través de la radio. Aquí no me voy a quedar escuchando con mis hermanos que traen algo maravilloso. Estoy feliz de estar sirviendo en esta iglesia católica. Me siento orgulloso de que mi papá me haya bautizado en la iglesia de Jesucristo, me haya confirmado y haya recibido los sacramentos que la Santa Madre Iglesia ha instituido y constituido en mi persona. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Me quedo con mi hermano Hugo y mi hermano Lalo, recibiendo el amor de Dios en ellos, que han recibido del corazón purísimo de Jesucristo. Buenos días, hermano Vidal, hermano Lalo. Buenos días, hermano. Buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios de comunicación. Un saludo desde acá, como decía mi hermano Vidal, ¿verdad? De este país pequeñito, El Salvador, a los diferentes lugares del mundo. La verdad es que es muy hermoso. Yo sé que este programa Perseverando en Comunidad, sé que es muy bendecido, ¿verdad? Y llega a diferentes lugares del mundo. Y en esta mañana, pues, el Señor ha puesto en el corazón de mi hermano Vidal hablar sobre este maravilloso tema de los misioneros en la iglesia. Misioneros en la iglesia. Yo siento que es muy fundamental, es muy importante. Y ya el hermano nos leía algunos pasajes de la Escritura, de cómo Jesús elige a los discípulos, a los 12, para que estén con Él. Y se los lleva incluso a lugares aparte para que estén en comunión con Él. Entonces, y ante el tema, pues, ¿verdad?,
misioneros en la iglesia, yo quiero retomar otro versículo para seguir reforzando lo que mi hermano Vidal nos ha dicho. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, el versículo 2, dice así: y les decía, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Entonces vemos la necesidad, hermanos y hermanas, nosotros de que verdaderamente hacen falta misioneros. A veces creo de que nos hemos vuelto quizás muy cómodos, estamos muy a gusto, ¿verdad? Nos sentimos bien allí, a veces quizás en la pequeña comunidad, en el grupo de oración, en las diferentes actividades que hacemos. Muchas veces quizás nos conformamos con ir a la Santa Misa y creemos nosotros que con eso es suficiente, ¿verdad? Sin embargo, no es eso lo que el Señor quiere de nosotros. En Cristo nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. El triple ministerio de Cristo. Entonces valdría la pena nosotros ahí como hacer un recuento, como ya muy bien nos dice el tema, pues misioneros en la iglesia, o misioneros de la iglesia. Preguntarnos nosotros qué tanto estamos viviendo nosotros ese triple ministerio de Cristo. Porque a veces lo que hacemos nosotros es, hermanos y hermanas, vivir como renegando, quejándonos ante la situación difícil que vivimos ahorita en el mundo. Vemos cuánta violencia, vemos cuánta... Bueno, es más, no sé si ustedes estuvieron al pendiente hoy en la mañana, pues en nuestro país, El Salvador, por ahí escuchaba algunos comentarios de algunos personas pensantes y siguen dándole con esto de que quieren llevar a pleno la aprobación de lo que es el aborto, ¿verdad? O sea, veamos todo este tipo de cosas que verdaderamente para los cristianos causa tristeza, pues, ¿verdad? Porque es un atentado contra la vida, contra el ser humano aún antes de nacer. Sin embargo, pues están ahí empujando fuerte, luchando fuerte, algunas personas argumentando criterios humanamente a veces razonables, pero no, ¿verdad? Porque no hay ninguna justificación para llevar a la muerte a un ser que aún todavía no ha nacido, pero que ya es una persona, es un ser humano en el vientre, ¿verdad? de su madre. Entonces vemos todas estas situaciones que están sucediendo, que están pasando, y muchas veces nosotros conformistas, y sin embargo la enseñanza de Jesucristo no es esa. La enseñanza de Jesucristo es profunda. Primeramente, miren, para todos aquellos hermanos y hermanas que no solamente hemos sido bautizados, porque a veces hemos sido bautizados, pero no evangelizados, como dice el padre Hugo Estrada en su libro, ¿verdad?, Evangelización, ¿verdad?, que lamentablemente nosotros tenemos eso en nuestra iglesia, ¿verdad?, millones de personas bautizadas, miles, ¿verdad?, pero no evangelizadas. Entonces es triste cuando vemos esa realidad, y lo vivimos nosotros en nuestras comunidades. Por ejemplo, si ustedes me preguntan lo que yo conozco, ¿verdad?, mi colonia, ¿verdad?, donde vengo yo, me atrevo a decirle que un 90% de los que vivimos ahí son católicos, son bautizados. Pero ¿cuántos de los que estamos ahí verdaderamente estamos tratando de vivir el triple ministerio de Cristo? ¿Cuántos de los que estamos ahí estamos tratando de ser misioneros, de anunciar a Jesucristo? ¿Verdad? Y muchos no lo hacemos por eso, porque si bien es cierto, somos bautizados, pero no hemos sido evangelizados, no hemos tenido un encuentro con Jesucristo, no hemos tenido un encuentro con ese Dios vivo, con ese Dios que es amor. Y por eso, pues a veces nosotros no hablamos, porque para hablar de Dios uno tiene que estar enamorado de Dios, para hablar de Jesús tiene que estar enamorado de Jesús. No sé si ustedes lo han visto, hermano Lalito, hermano Vidal, cuando alguien está enamorado, Dios santo, si no habla de otra persona, sino de la persona que ama, ¿verdad? Está comiendo y está pensando en esa persona que ama. Está en el trabajo y quisiera que las horas de trabajo pasaran rápido. ¿Por qué? Porque quiere ir a ver a su amada. Y cuando ve a su amigo, hey, mira, te cuento, fíjate, mira qué bonito, fíjate que la fulanita. Eso es estar enamorado. Entonces, cuando alguien se encuentra con Jesucristo, lo primero que va a hacer es que quiere que todos se encuentren con Jesucristo. Yo sé que ustedes lo vivieron, lo hemos vivido, al menos me recuerdo cuando nos dijeron a nosotros, no sé, hermano Vidal, si le pasó, hermano Lalito, ¿verdad? Cuando hicimos pues nuestro
nuestro bautismo, nuestro retiro de iniciación en la vida cristiana a través de la renovación carismática. Bueno, de la verdad las cosas que yo salí loco, pues, en el Señor, loco, pues, o sea, yo llegaba... Loco por Cristo. Loco por Cristo. y yo quería que todos me escucharan, ¿verdad? Que todos fueran parte de esa alegría, de esa vivencia, de esa belleza que yo había recibido, que había tenido ese encuentro con Jesucristo. Entonces, y así tiene que ser, y yo siento que es lo que falta, ¿verdad? Para ser misioneros dentro de la iglesia. Yo siento que de alguna otra manera tenemos como que el apóstol San Pablo pues es bien fuerte a los Gálatas, y por ejemplo dice, a veces muchos de nosotros hemos comenzado pero hemos desistido. ¿Cómo es posible, dice el apóstol, que comenzando en el espíritu quieran terminar con la carne, o sea, criterios humanos? Y a veces lamentablemente pasa eso, pues. Pasa eso. Entonces, ser misioneros. Jesús en el versículo, bueno, primero decía hermano Vidalito, ¿verdad? Que el Señor elige a los 12. Y luego lo llega a un lugar solos. ¿Por qué? ¿Por qué quiere estar con ellos solos? Porque quiere que le conozcan. Porque quiere tener esa intimidad con ellos. Y el hermano nos decía, subir a un lugar alto, donde hay un encuentro con Dios. Y un encuentro con Dios se tiene mediante la oración, mediante esa vivencia espiritual. Y luego, después de que bajan, envía 72 también. Y van a anunciar, van a comunicar, van con alegría, llevan la paz del Señor. Y el versículo que les leía dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y eso es lo que está pasando. Necesitamos nosotros misioneros, hermanos y hermanas. No es posible que muchas veces nos demos cuenta de lo que está pasando en nuestro entorno y nosotros nos quedemos de brazos cruzados. No puede ser así. No puede ser así. Nos permitimos esta mañana, hermanos y hermanas, ¿verdad? Querer llegar allí a tu hogar, a tu comunidad, a tu familia. Y decirte, hermano y hermana, preguntémonos. ¿Será que nosotros estamos llevando o estamos tratando de obedecer el mandamiento de Jesucristo? Porque ¿qué es lo que dice en San Mateo 28, del 16 al 20? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice el Señor? Vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos. Vayan. Entonces, allí está el envío del Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos, vemos cuántas almas, Dios santo, se pierden. Y perdonen lo que voy a decir, es fuerte, pero hermano y hermana, qué triste, porque muchos se pierden por negligencia de nosotros, por comodidad nuestra, por pereza, porque no queremos anunciar a Jesucristo, porque no queremos comunicar a Jesucristo. Y nosotros como cristianos no podemos pasar por alto los momentos de que se nos dan. Tenemos que ser como Felipe con el etíope, ¿verdad? Aprovechar el momento. Él ve que va leyendo y le dice, entiende lo que lee. Aprovechar los momentos de la vida para decirle, ¿sabe qué? Mire, yo sé que usted quiere ser feliz, usted quiere tener paz y la ha buscado, sé que no la ha encontrado, pero mire, en el Señor Jesús usted puede tenerla, puede obtenerla. Entonces, pienso, hermanos y hermanas, que verdaderamente nosotros necesitamos. Y la verdad, la cosa es que quiero ser quizás un poco más fuerte, más duro en este sentido. Y leyendo, pues ahí es verdad, algunos documentos y viendo lo que la iglesia nos pide. Y a veces, lamentablemente, también tenemos lo contrario. Muchos hermanos también que quieren ser misioneros, pero solitarios. Y no puede haber un misionero solitario. El envío es el que manda, el envío de Jesucristo, mediante su iglesia. Por eso tiene que haber comunión, unidad, así como el Padre en el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios verdadero. Así también nosotros, los que estamos en la iglesia, tenemos que estar en comunión, ¿verdad? Con nuestros hermanos en el lugar donde reunimos, en comunión con nuestro párroco y en comunión con nuestro obispo. Y nuestro obispo sabemos que está en comunión con el Papa. Y es así como trabaja la iglesia y así como nosotros tenemos que trabajar para tener ese respaldo, ese respaldo del envío, ¿verdad? Y poder comunicar a los demás el anuncio del Evangelio. Entonces, a veces, alguien un día nos cuestionaba y decía, bueno, pero ustedes lo único que les gusta nomás es gritar, aplaudir, pero
Y yo le dije, hermano, perdone, pero no es así. Y perdóneme por decirle esto, pero se lo voy a decir. Para muestra un botón, le decía. Y usted es testigo, bueno, porque usted padrinó lo que fue esta boda, hermano Vidal. Mi hijo está en la iglesia. Mi hijo está luchando y está perseverando. Gloria a Dios. La muchacha con la cual él estaba, una muchacha que no era bautizada, no tenía ningún sacramento, pero a través de la evangelización, a través del anuncio de la palabra, todo comenzó en diciembre del 2016. Comienza, hermano, y cuando se le anuncia a Jesucristo vivo a la gente cambia. Amén. Y esta muchacha, bueno, es el del domingo teníamos esta maravillosa fiesta, sí, donde, mire, qué bonito, bueno, la comunidad se quedó muy, muy encantada, incluso Dios bendiga a nuestro párroco, el Padre Romeo, porque incluso lo llegó a celebrar en la comunidad, ¿verdad? Donde incluso bautizó, confirmó, la muchacha hizo su primera comunión, recibió el sacramento, o sea, y recibe el sacramento del matrimonio. La verdad que es una verdadera belleza. Entonces le digo, veamos eso, y fruto de qué es eso. Y le preguntaba, miren aquí en la comunidad, les pregunto, está Julano, Mengano, Sutano, ¿cuántos de ustedes pensaron verlo en la iglesia y hoy está viniendo? Y eso no es signo de que Dios está tocando corazones. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros. Dios nos invita, hermanos y hermanas, y la iglesia nos invita a que seamos creativos. A que seamos creativos, a que anunciemos a Jesucristo vivo, resucitado. Pero para eso, hermanos, quiero leer el numeral 41 del Evangelio Anunciante del Papa Pablo VI. La verdad, las cosas que es bien tremendo. Porque también muchos queremos evangelizar, pero habemos muchos dentro de la iglesia que somos, la verdad, que buenos en teoría, ¿verdad? Con buena facilidad de palabra. Pero eso es lo que el Papa San Juan Pablo II lo dijo, va a ser divorcio entre fe y vida, ¿verdad? No puede ser así, porque a veces pues anunciamos algo, pero nuestras actitudes, nuestros hechos son diferentes, pues. ¿Cómo es posible que yo pueda decir, mire, mi hermano Lalito, esto y lo otro, pero cuando llego a su comunidad me dicen, ¿verdad?, que su testimonio es un pésimo testimonio? Entonces, ¿cómo podemos nosotros evangelizar así? No podemos. Quiero leer textualmente lo que dice el Evangelio Anunciante en el numeral 41 del Papa Pablo VI. Dice así: ante todo, y sin necesidad de repetir lo que ya hemos recordado antes, hay que subrayar esto. Para la Iglesia, el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana, entregada a Dios, en una comunión que nada debe de interrumpir y a la vez consagrada igualmente al prójimo con un celo sin límites. Y escuchen esto, hermano, y miren, el hombre contemporáneo, o sea, el hombre de nuestra actualidad, escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Decíamos recientemente a un grupo de seglares, o si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. San Pedro lo expresaba bien cuando exhortaba a una vida pura y respetuosa, para que si alguno se muestra rebelde a la palabra, sea ganado por la conducta. Será sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo. Es decir, mediante un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego a los bienes materiales, la libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra, de santidad. Papa Pablo VI, numeral 41 del Evangelio Anunciante. Qué tremendo lo que dice. Entonces, misioneros en la iglesia. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Cuántos se pierden? Porque nosotros, los que nos decimos llamar cristianos y nos decimos llamar servidores dentro de la iglesia, qué tristeza, porque no anunciamos a Jesucristo. Y si lo anunciamos, no nos creen. ¿Por qué? Porque nuestra vida es muy diferente de lo que decimos ser. Y por eso de que la verdad de las cosas, hermanos, que el servidor tiene que estar sumiso a su Señor.
A mí me encanta, por ejemplo, en una de las enseñanzas de San Juan Bautista, en el Crecimiento 3, la clase 1, ustedes se recordarán, el señorío de Jesús. Y hablar del señorío de Jesús significa que ese es el centro y el Señor de toda mi vida, de mi familia, de mi trabajo, de mi entorno. Pero a veces eso es lo que lamentablemente pasa. Entonces el llamado que mi hermano Vidal quiere hacernos hoy con este tema, ¿verdad?, en el nombre del Señor Jesús, es a que seamos misioneros en la iglesia. Que despertemos en nosotros ese fuego del Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Si dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Todos, así lo dice San Pablo a Timoteo en 2.4, 1 Timoteo 2.4. Dios quiere que todos los hombres se salven. Todos. Pero muchos no se salvarán porque nosotros somos culpables. Porque nosotros no les anunciamos. Porque nosotros no damos testimonio. Mucha gente se va de la iglesia, como decía mi hermano Vidal. Porque tristemente, aun cuando nosotros somos la iglesia de Cristo, y eso no tiene refutación porque eso está bien explícito en la Biblia, en la historia, nadie puede contradecir semejante verdad. Nadie. Es la iglesia que viene desde los apóstoles, desde Cristo los apóstoles. Y aunque tengamos la verdad plena, aunque tengamos todos los medios de salvación, pero no lo vivimos ni lo valoramos. Y muchos, en vez de ser misioneros, en vez de ser canales de gracia, en vez de ser puentes donde los demás se encuentren con Jesucristo, ¡wow, qué triste! Porque en vez de ser eso, somos piedra de tropiezo. Y ahí dice el Señor, ay de aquel que sea motivo de escándalo. Ay de aquel que sea motivo de escándalo. Y que haga caer uno de estos pequeñitos. Más le valdría, wow, qué tremenda esta palabra, hermano Vidal. Más le valdría, dice, atarse una piedra de molino al cuello y ser arrojado a lo más profundo del mar. Dios santo. Qué tremendo. La verdad de la cosa, entonces, misioneros en la iglesia se necesitan, urgen, claro que sí, la mies es mucha, los obreros son pocos y muchos se pierden, hermano y hermana, porque nadie les ha dicho de que hay una solución para sus vidas, que sus vidas pueden ser diferentes, que podemos encontrarnos con ese Dios que es amor, con ese Dios que es vida. Pudiéramos seguir, hermanos y hermanas, hablar tanto, porque es un tema, la verdad, la cosa profundo, y quizás más que catequético, quizás más así carismático, en un sentido de querer llegar, hermano y hermana, a tu corazón, y podemos descubrir, quizás preguntarte, así de verdad, con sinceridad, si somos en Cristo, en el bautismo, somos en Cristo sacerdote, profeta y rey, ¿estoy viviendo en plenitud yo mi triple ministerio? ¿Estoy anunciando a Jesucristo? ¿Estoy siendo yo testimonio para mi esposa? Porque eso pasa a veces, hermano. Qué triste cuando en la calle sí, ay, el hermanito, hermano, qué bonito. Pero cuando llega a la casa, mi pobre esposa, o mis hijos, candil de la calle, como dice un refrán acá propiamente de nuestro país, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de su casa. No se puede. Eso es difícil, no se puede. Porque entonces habría doble vida, ¿verdad? Doble moral, no puede ser así. Entonces, anunciar a Jesucristo, comenzando pues desde los de mi casa, en mi trabajo, con mis amigos. Si tengo la oportunidad de estar con ellos, si no les anuncio a Jesucristo, Dios me va a pedir cuenta, porque si yo no hablo, dice la palabra de Dios, hablarán las piedras, ¿verdad? Así de que, misioneros en la iglesia, claro que se necesitan, urgen, hermanos y hermanas, que como el profeta digan, heme aquí, Señor, envíame. Pero no es fácil, ¿verdad? Cuesta, porque ante todo esto siempre tendremos dificultades. Pero como cristianos, a eso estamos llamados. Hermano Lalito, la verdad, la cosa es que como yo siempre digo, ¿verdad? Es tan bonito, hermano Vidal, hablar del Señor, de lo que Él quiere. Y tenemos la necesidad de enamorarnos de Jesús para poder comunicar de Jesús. Hermano Lalito, lo dejo para que continúe con este maravilloso tema. Bien, gloria a Dios. Bueno, ya lo expusieron mis hermanos aquí presentes, ¿verdad? Este tema tan bonito de la misión, misioneros en la iglesia. Hay dos elementos. En primer lugar, ¿verdad? Hablar de
de la urgencia y de todo lo que encierra esa palabra de ser misionero. El segundo es, ¿dónde, verdad? En la iglesia. Una garantía, un respaldo. Una garantía, hermanos, ¿qué más, verdad? En la iglesia, ¿verdad? Ese mismo Cristo que predicó Jesús, Él mismo. Yo soy la luz, yo soy la puerta. Nadie va al Padre si no es por mí. Ese mismo que predicó Pedro, ¿verdad? Ya lo dijeron mis hermanos, la piedra, el sucesor, ¿verdad? Quien representó, ¿verdad? Y sigue representando en el Papa a la iglesia, al pueblo de Dios. Ese mismo Cristo, hermanos, ese mismo reino que han predicado los grandes santos, San Francisco de Asís, San Francisco Javier, San Francisco de Sales. Ese mismo Cristo que han predicado los grandes santos, los papas. Hermanos, qué bendición que nosotros tenemos acceso. Somos bendecidos, hermanos. Es un privilegio hablar de la palabra de Dios. Lo más maravilloso, hermanos, a lo que podemos aspirar en la vida. Hay grandes éxitos, grandes triunfos, ¿verdad? Personas que conquistan una profesión, ¿verdad? Personas que conquistan trofeos. Pero, hermanos, no hay nada más grande que conquistar el reino de Dios y llevarlo, hermanos, a los corazones. Dichoso aquel, dice el Señor, ¿verdad?, que cumpla este evangelio, estos mandamientos, y los enseñe. Dice Jesús, es dichoso, es maravilloso aquel que cumpla, dice. Imagínense, hermanos. Y aquel que deje de cumplirlos, ¿verdad?, y que enseñe algo diferente, ese, hermanos, es el más, pues, desdichado. Nosotros, hermanos, nos sentimos privilegiados en esta mañana de ser el micrófono de Jesús, de ser, hermanos, enviados por Jesús en esta iglesia donde se encuentra, ¿verdad?, los grandes signos y grandes realidades, como lo es, hermanos, la iglesia que ama, que venera a la Virgen María. Así lo va a decir Hechos de los Apóstoles, que estaban reunidos, dice, ¿verdad? Reunidos, todos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Esto está en Hechos 1, versículo 14. Esta iglesia que ama a esa mujer, hermanos, yo te invito a que estés allí, que no desesperes, ¿verdad? Esta iglesia es garantía, hermanos. Tiene más de 2000 años de estar presente y sigue creciendo, hermano. ¿Por qué vas a dudar y por qué te vas a desesperar? Hermano, ya lo dijeron mis hermanos, experimenta, hermano, prueba, dice el Salmo, y verás. Pruébalo, experimenta la iglesia llena de grandes virtudes, de grandes riquezas. Nosotros, hermanos, tenemos sacramentos. Es una iglesia completa, con todos los elementos básicos y necesarios para la salvación de la humanidad. Por eso, desde aquí, hermano, nosotros te invitamos a que entres en esta fila de los predicadores, de los evangelizadores. ¿Qué haces allí?, dijo en la parábola Jesús, ¿verdad? ¿Qué hacen ustedes todavía allí sin hacer nada? ¿Qué haces tú, hermano, bautizado, confirmado, quizás con todos los sacramentos? ¿Qué haces allí sin hacer nada? El Señor te invita, ven a mi viña. Si nadie los ha contratado, hermano, no lo puedes decir. Jesús te está invitando, eres bautizado, ya eres pueblo de Dios. Que no te duele ver al mundo perdiéndose, hermanos, que el enemigo está devorando el león. El enemigo, hermano, está desgarrando los corazones de los jóvenes,
de las señoritas, de los niños, envenenando la mente de los adolescentes. Y tú allí, hermano, sin hacer nada. Ven, dice Jesús, ven a trabajar a mi viña. Y Jesús dice, oren al dueño de la mies, oren a mi Padre, porque miren, la mies es abundante, la necesidad es grande y los obreros bien pocos. Yo me di cuenta de eso, hermano, y yo dije, ¿y qué me falta a mí? ¿Y por qué yo no hago nada? ¿Y por qué Jesús entregó su vida pensando en ti y en mí? Fue a la cruz, hermanos, porque sabía de que sus hijos estaban perdiendo el universo, toda la humanidad, hermano, hundida. Y era, dice San Pablo, y todos estaban destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Pero dice que Jesús nos da vida eterna, dice, el pecado paga con la condenación. Pero Jesús, hermanos, te da vida eterna. Tú, hermanos, puedes vivir para siempre, hermano. La puerta del cielo está abierta y quiere que tú hagas tú vayas, hermano, y hagas conciencia. ¿Qué estás haciendo por Jesús? ¿Qué estás haciendo por tu hermano? Yo te aseguro, hermano, tú fuiste elegido. Tú eres sacerdote, profeta y rey. Y una palabra que tú digas en el nombre de Jesús en esta iglesia que Jesús fundó puede cambiar el rumbo, hermano, de una persona, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Si tienes problemas en tu familia, yo pensé así, en un momento dado, mi familia se pierde. ¿Y yo qué estoy haciendo? Y hermano, yo tomé una decisión, como dijo mi hermano Hugo, es difícil, porque el Papa Pablo VI y el Papa San Juan Pablo II habló de una conversión radical, y yo dije, qué difícil es esto, pero yo me enamoré de Jesús como lo hizo mi hermano Vidal y mi hermano Hugo, y a Jesús es imposible conocerle y no amarle, y es imposible amarle y no seguirle y no servirle. Y yo dije, yo voy a hacer algo por mi familia, yo voy a hacer algo por mi comunidad. Y yo, hermano, entré a esta fila, a este ejército de los valientes. Y yo quizás, hermano, soy el más cobarde de todos, pero creí en alguien, hermano, que fue capaz, hermano, de dar su vida. Y dice, yo atraeré a todos hacia mí. Y Él me atrajo con amor hacia Él. Y hermano, desde ese momento yo trabajo para Jesús. Y mis hermanos trabajan para Jesús, para la Iglesia Católica. Si tú perteneces a una pastoral de la Iglesia Católica, tú estás, hermano, en el camino correcto. Si tú estás en un movimiento de la Iglesia Católica, oficialmente así reconocido, tú estás en el camino correcto. Tú estás de la mano con Jesús, de la mano con el Papa, de la mano con tu párroco, de la mano con tu coordinador, en tu grupo de oración, en tu pequeña comunidad. Tú estás en la iglesia, hermano, y eres piedra viva del edificio. Atrévete, hermano, lánzate y verás la gloria de Dios. Amén. Entonces, qué interesante, hermanos y hermanas, el tema misioneros en la iglesia. Tú puedes ser misionero. Para ser misionero no necesitas ir a otro país. Si Dios te llama y tiene la oportunidad, ánimo, hazlo. Pero si no, pues comienza allí. Uno puede misionar, hermano, en su familia, en su comunidad, incluso pues allí, ¿verdad? En el entorno nuestro. Ahí nos quiere misionando el Señor.
toma mi vida entera. Dice la palabra de Dios: yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Dispuesto a lo que quiera. Oseas, capítulo 2, versículo 14. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Necesiten tus palabras, hermano, misionero, hermano que estás predicando, enamora al hermano, a la hermana, por no saber de ti, y llévala a la iglesia, el corazón de la iglesia. Mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Llévame donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten, llévame palabras, necesiten mis ganas de vivir. Llévame donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Escucha esto. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Luego la devolveré sus viñas y convertiré el valle de Ancor en puerta de esperanza para ella. Allí me responderá como en su juventud. Palabra de Dios. Era la comunidad que me dio tanto cariño, Que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, y aún
se entregó por amor. Paz y bien para todos.